Hoy vamos a abordar un tema que, aunque doloroso, es vital reconocer y entender, cómo una relación manipuladora puede devastar nuestra autoestima. No es fácil darnos cuenta de cómo, poco a poco, nuestra seguridad y autovaloración se ven mermadas por la influencia de alguien que, en lugar de construir con nosotros, se dedica a erosionar nuestra esencia. Este video tiene como objetivo ayudarte a identificar las señales de una relación manipuladora, comprender cómo afecta tu autoestima y, sobre todo, proporcionarte herramientas para salir de ese ciclo tóxico que amenaza con destruirte. Porque tu bienestar emocional no es negociable, y mereces estar en un entorno donde te sientas valorado y respetado. La autoestima es un pilar fundamental en nuestras vidas. Es la base sobre la cual construimos nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Sin embargo, lo que muchas veces pasamos por alto es que la autoestima no es algo que se desarrolla en aislamiento. Aunque es un trabajo interno, también se nutre de nuestras experiencias y de cómo nos relacionamos con los demás. Cuando estamos en una relación manipuladora, nuestra autoestima sufre un ataque constante. El manipulador no siempre es obvio, a menudo, sus acciones son sutiles, disfrazadas de amor o preocupación. Pueden hacernos sentir que estamos exagerando, que nuestras emociones no son válidas, o incluso que somos nosotros los que estamos causando los problemas. Este tipo de manipulación es insidiosa porque se infiltra en nuestros pensamientos, haciendo que dudemos de nosotros mismos y de nuestras percepciones. Imagina por un momento estar en una relación en la que, día tras día, tus emociones son minimizadas. Cada vez que expresas tristeza, enojo o ansiedad, la otra persona te hace sentir que estás exagerando o que tus sentimientos no son importantes. Con el tiempo, esta dinámica te hace cuestionar tus propias emociones, llevándote a un estado de confusión y desorientación. Empiezas a creer que quizá realmente estás siendo irracional o que tus necesidades no son legítimas. Esta manipulación emocional va debilitando tu autoestima, hasta el punto en que empiezas a depender cada vez más de la aprobación y validación de la otra persona. Te encuentras atrapado en un ciclo donde tu valor personal está directamente ligado a cómo te trata tu pareja. Y lo más peligroso de todo es que, cuanto más tiempo pasas en esta relación, más difícil se vuelve salir. Tu energía, tu confianza y tu capacidad de tomar decisiones se ven socavadas, dejándote en un estado de vulnerabilidad extrema. Pero no es solo la manipulación emocional la que daña la autoestima. En muchos casos, estas relaciones también están marcadas por el control, la descalificación constante y la creación de una dependencia emocional. El manipulador puede utilizar técnicas como el gaslighting, hacerte dudar de tu propia realidad, la crítica constante o el aislamiento social, todas ellas diseñadas para mantenerte bajo su control. La autoestima, que una vez fue sólida, comienza a desmoronarse como un castillo de naipes. Y con cada carta que cae, te sientes más atrapado, más desesperado y más incapaz de salir de la relación. Es una situación desgarradora porque, a medida que tu autoestima se debilita, también lo hace tu capacidad de ver las cosas con claridad. Empiezas a normalizar el maltrato, a justificar el comportamiento del otro y a aceptar lo inaceptable. Aquí te dejo herramientas que podrían ser útiles. 1. Reconocer el problema. El primer y más crucial paso para salir de una relación manipuladora es reconocer que estás en una. Esto no es fácil. A menudo, nos negamos a ver la realidad porque aceptarla significaría enfrentarnos a una verdad incómoda y dolorosa. Sin embargo, es vital que seas honesto contigo mismo. Haz una lista de los comportamientos que te hacen sentir mal y compárala con lo que sabes que es una relación sana. Si te das cuenta de que estás constantemente ansioso, triste o devaluado, es una señal de alarma que no debes ignorar. 2. Buscar apoyo externo. Estar en una relación manipuladora puede hacerte sentir aislado y confundido, pero no tienes que enfrentarlo solo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ofrecerte la perspectiva que necesitas para ver la situación con mayor claridad. A veces, estamos tan inmersos en la relación que no podemos ver lo dañina que es. Un apoyo externo puede ayudarte a reafirmar tus emociones y a darte el valor para tomar decisiones difíciles. 3. Fortalecer tu autoestima.
Una de las mejores maneras de resistir la manipulación es trabajar en fortalecer tu autoestima. Esto implica reconectarte con tus valores, tus intereses y tus logros. Dedica tiempo a hacer cosas que te hagan sentir bien contigo mismo. Esto puede ser desde actividades creativas, deportes, hasta simplemente pasar tiempo con personas que te valoran. Recuerda quién eras antes de esta relación y empieza a recuperar esas partes de ti que pueden haberse perdido en el camino. 4. Establecer límites claros. Los límites son esenciales en cualquier relación, pero aún más cuando estás lidiando con alguien manipulador. Aprende a decir no, a defender tu espacio emocional y a no permitir que nadie cruce esos límites. Establecer límites claros es una forma de protegerte y de empezar a recuperar tu poder. Puede ser difícil al principio, especialmente si no estás acostumbrado a poner límites, pero con el tiempo, te darás cuenta de lo liberador que es. 5. Planificar tu salida de la relación. Si ya has identificado que la relación no es saludable, es crucial que empieces a planificar tu salida. Este no es un paso que se deba tomar a la ligera, especialmente si la relación ha sido larga o si hay otros factores en juego, como hijos o dependencia económica. Pero tu bienestar emocional debe ser la prioridad. Considera los pasos que necesitas dar para salir de la relación de la manera más segura y con el menor daño posible. Esto puede incluir desde buscar apoyo legal, económico, hasta simplemente planificar el momento adecuado para irte. Salir de una relación manipuladora es un acto de valentía y amor propio. No es fácil, y probablemente te enfrentes a momentos de duda y miedo. Pero recuerda, cada paso que das hacia tu libertad es un paso hacia una vida donde puedas ser tú mismo, donde puedas construir una autoestima sólida y donde no tengas que sacrificar tu bienestar por el de otra persona. No permitas que nadie defina tu valor. Tienes el poder de reconstruir tu vida, de rodearte de personas que te valoran y te respetan, y de encontrar la felicidad que mereces. El camino hacia la recuperación puede ser largo, pero cada esfuerzo vale la pena, porque al final, lo más importante que puedes recuperar es a ti mismo.